Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estudiantes, en esta oportunidad lo que vamos a realizar es explicar las actividades que se han asignado durante esta semana para que ninguno de ustedes tenga duda. No sin antes mandar un saludo muy grande a todos mis colegas de la unidad educativa Albert Einstein y también a todos los estudiantes de primero de secundaria, tanto el blanco, el amarillo y el azul. Pues comencemos. Lo que hemos podido trabajar en este sector es escáneres, el libro que, o sea, son imágenes escaneadas del texto base que tenemos para la unidad, el cual es Ciencias Sociales, primero, de la edición santillana, justamente de este año, y la unidad a la cual vamos a explicar es la unidad 8. Pues empecemos. Como podrán ver en la pantalla, tenemos la unidad 8 y es la que dice Ciudadanía y Democracia. Vamos a hacer el video un poco rápido explicando solamente las actividades las cuales nosotros hemos asignado para que no les quede ninguna duda el cómo realizarlos. Vamos a dividir en dos partes justamente el video. Esta que va a ir hablando del punto de partida y las actividades 1, 2, 3 y 4. Y el siguiente video que vaya a subir, ya modificando algunas situaciones, van a tener la explicación de las actividades 5, 6 y, por obvias razones, las actividades finales. Bueno, entonces, en este sector tenemos Ciudadanía y Democracia, un pequeño texto en el cual está explicando acerca de la Constitución Política del Estado y el trabajo asignado que tenemos para esta semana tiene que ver con el separador, que tienen que realizarlo como en cada unidad, y posteriormente podemos realizar las preguntas del punto de partida, las cuales son 1, 2, 3, 4. No se olviden que tienen que escribir tanto la pregunta como las respuestas. Son de preguntas abiertas en función al texto que tenemos acá, el cual dice la primera Constitución boliviana, una expresión de la época. Ya saltando a la unidad número 1, podemos ver que empieza el texto con la práctica política en el mundo prehispánico y en la colonia, y posteriormente a esto va a venir el siguiente subtítulo que dice la práctica política en el periodo colonial, y aquí tenemos ya las actividades, las cuales me gustaría resaltar con mayor tiempo. En la cual dice tenemos la actividad, esta es la 1, ¿no recuerden? Y aquí tenemos preguntas las cuales hay que realizar. La primera dice, ¿quiénes ejercían la autoridad en la aldea? Por ahí en el texto podemos encontrar acerca, los vamos a direccionar a los ancianos, eso van a completar ustedes, y que otras autoridades más. ¿Cómo era la relación entre las personas comunes y las autoridades del Tahuantinsuyo? Lo que nos dice el texto, y anteriormente también habíamos hablado que tenía un sistema de reciprocidad y de distribución entre la relación del Inca y del indígena. Posteriormente a eso tenemos qué significa el término teocracia. En la actualidad existen regímenes políticos de tipo teocrático. ¿Por qué? Ahí sí les voy a ir ayudando yo. El término teocracia nos explica que es una democracia en la cual la principal autoridad es y forma parte del gobierno de la autoridad y es considerada que es instaurada por los dioses. En la actualidad, un claro ejemplo es la Ciudad del Vaticano, y sus representantes sería el Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Después tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se articula la relación entre los estados prehispánicos y las comunidades? En este aspecto, nosotros vamos a hacer una reflexión de la lectura, en la cual vamos a ir detectando, pero tendría que ser a través de los caciques. El otro punto dice, ¿qué conceptos básicos de la política surgieron en la Grecia clásica? Vamos a poner conceptos como ciudadanía,
eh, democracia. Posteriormente a esto tenemos que hacer el cuadro. No se olviden que lo vamos a realizar tanto en el texto, en el espacio que tenemos acá, y como dice igual acá las instrucciones, que hay que realizarlo también en el cuaderno, ¿ya? Hay que completar estos dos espacios vacíos. En uno nos está hablando acerca de la República de los Españoles y de los Indios, y en función a esto, ¿qué forma de participación popular en la vida política? A ver, como ideas básicas, en uno podemos señalar acerca de los cabildos, y en otro también los cabildos, pero en ambas situaciones difieren un poco en cómo van a decidir para elegir a sus autoridades. En el punto 3 vamos a leer este texto que nos dice quiénes eran los mitmas. En función a esto vamos a responder dos preguntas de manera directa. ¿Cuáles eran los objetivos de los incas al trasladar contingentes poblacionales de un lado al otro del imperio? Y también los pobladores habrán tenido alguna posibilidad de oponerse a estos traslados. ¿Por qué? Eso como todo esto hay que realizar en la presente actividad. Posteriormente a esto vamos a ingresar ya a la actividad número 2. El texto es este. A ver, nos está diciendo, ¿no? La democracia es restringida con el voto universal. Tenemos todo esto para ir revisando. Y en la siguiente página tenemos las actividades ya asignadas justamente para esta situación. Estas son, a ver, nos concentraremos en estas. Nos ponemos en el lugar de una mujer o de un indígena en el siglo de nuestro país y tenemos conciencia de que se abusaba de nuestros derechos y queremos convencer a otra persona de luchar por ellos a nuestro lado. Escribimos un panfleto en el cuaderno sobre el tema. Un panfleto tiene que ver con un anuncio rápido, ¿no? Es bien expresivo, llamativo, con letras grandes. Lo podemos realizar en el cuaderno. Por ejemplo, el que yo realicé dice lo siguiente: únete a la lucha, mujer indígena, reclama nuestros derechos por mejores días. Entonces ustedes pueden ya ir pensando, buscar algunos ejemplos en internet de panfletos y lo pueden adaptar para poder después realizarlo en su cuaderno. En el punto número 2 nos está pidiendo que cambiemos estas oraciones que están acá, que contienen conceptos erróneos y los tenemos que corregir. A ver, por ejemplo, en el caso de les colaboro con el que dice: el MNR instituyó el voto restringido a partir de 1952. Pues este está incorrecto. Lo que tendríamos que sustituir aquí, más bien decir, en vez de decir el voto restringido, el voto universal. Fíjense, entonces cada uno vamos a ir detectando de acuerdo al texto ya leído y vamos a ir corrigiendo en función a lo que corresponde. En el texto o en el punto número 3 tenemos un fragmento que hay que leer, que dice nacer hombre. En función a esto vamos a responder estas dos preguntas, la cual dice: ¿cuál es el mensaje de protesta que se manifiesta en el poema con respecto a los derechos de las mujeres en este periodo? Y ¿cómo se relaciona este poema con los derechos de la mujer, ¿no? Actualmente? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nosotros podemos poner y cómo podemos relacionar este fragmento con los derechos? ¿Ya? Luego vamos a pasar justamente a la actividad número 3, los cuales están en la actividad número 3 podemos ver que son las páginas número, a ver, déjenme revisar, son las páginas 152 y 153. Las previas a esta explicación eran justamente las páginas 150 y 151. Igual las tenemos aquí escaneadas, las cuales justamente dicen la recuperación de la democracia en Bolivia. Aquí tenemos, ya lo ampliamos. Y podemos ver, ¿no?, las etapas de las dictaduras, algunas imágenes, las acciones en contra de la democracia, la lucha por la recuperación de la democracia,
datos, por ejemplo, de los presidentes, de los golpes de Estado, nos habla acerca de Lida Gayler Tejada, entre otros aspectos. Y posteriormente a eso tenemos aquí la actividad a realizar, la cual les voy a explicar en este momento. Fíjense, tenemos esta actividad. En el primero nos está pidiendo que con mi ayuda, bueno, como no estamos, entonces lo que se les va a pedir a ustedes es que realicen un mapa conceptual sencillo de estas dos llanas, ¿no? Tanto la 152 como la 153. En el punto número 2 nos está pidiendo que al definir estos aspectos de acá, dice golpe de estado, estado de sitio y mayoría parlamentaria, tenemos que buscar en el glosario, el cual vamos a encontrar al final del texto, no se olviden. Ahí nos va a definir qué significan cada una de estas palabras. A ver, vamos a tomar en cuenta pero el primero, solo uno. El que dice golpe de estado. En el glosario dice, acción por parte de un grupo, ya sea militar o con apoyo armado. Se apodera ilegalmente y por la fuerza del gobierno de un país. Entonces, una vez conociendo lo que implica o lo que significa el golpe de estado, vamos a armar una oración o una frase que lleve este concepto. Podríamos decir, en Bolivia durante las dictaduras militares existieron varios golpes de estado y así sucesivamente vamos a trabajar con los otros dos. Número 3. Nos está pidiendo que investiguemos acerca de la vida y de las acciones de Domitila Chungara, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal. En este caso vamos a escoger cualquiera de los tres, lo podemos googlear y en mi caso yo he escogido Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Y cuál es su contribución a la recuperación de la democracia? En este caso, por ejemplo, era un ferviente luchador de la democracia, un diputado electo, fue incluso ministro, y entre sus aportes más notables se puede considerar el juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez por delitos en contra de la democracia. Y si quieren ustedes escoger alguno de los otros dos más que nos falta, pues lo hacen. En el punto número 4, pues vamos a reflexionar, o sea, en Latinoamérica las dictaduras fueron de forma de gobierno más frecuente en este periodo. Hay un rango de años, ¿no? Sin embargo, solo algunos de los responsables de estos regímenes fueron enjuiciados y condenados. Por ejemplo, en Argentina se cuenta con algunos resultados, aunque muchos otros juicios están en proceso. Discutimos entre todos y podemos redactar una opinión consensuada al respecto. Bueno, bajo lo que implica los gobiernos militares, siempre han sido en contra de los derechos humanos, así que bajo cualquier argumento no podemos estar de acuerdo. En lo que sí nos tendríamos que nosotros haber definido ya en clase, si es que estuviéramos relacionados, es que los procesos que se les están llevando, como en el caso de Bolivia, algunos sí, algunos no, que han sido ya con sanción condenatoria, pues refleja justamente que de alguna forma se ha hecho justicia. En otros países no, porque, bueno, han sido condicionados bastantes aspectos que han influido justamente a esto, ¿no? Después tenemos el punto 5 que dice, leemos el siguiente fragmento y respondemos a las preguntas. La represión en Bolivia. Volvemos a leer este fragmento del señor Canelas Fernando y respondemos estas tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Con qué objetivo califica Canelas al gobierno de García Mesa? Eso lo podemos poner aquí, nefasto, ¿no? ¿Qué derechos ciudadanos fueron violados en esta dictadura? Los derechos constitucionales. Fundamentales, a ver, los derechos constitucionales, por derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, entre otros, ¿no? ¿Qué términos del texto revelan las características dictatoriales de este gobierno? Entonces ahí podemos definir, por ejemplo, características dictatoriales, lo que hace un momento decíamos, perder los derechos constitucionales, los cuales implican, por ejemplo, que perder la libertad, la democracia y la educación, trabajo, derecho a formar parte de organizaciones políticas, la salud, entonces varios. Eso hay que ir reflexionando de acuerdo a este texto, ¿no? La represión de Bolivia. Bueno, y por último vamos a pasar a la actividad número 4, la cual
está en la página 154 y 155. A ver, entonces, justamente establece esto, ¿no? Dice las dictaduras y el retorno de la democracia en Latinoamérica. Nos va a hacer un breve pantallazo de lo que fue las dictaduras en Latinoamérica, de los países, cómo fueron desarrollándose, entre qué años particularmente, quiénes fueron los actores fundamentales. Y también nos va a decir la vuelta de la democracia en función a un mapa, podemos revisar ahí el mapa, el cual igual nos va a ayudar a resolver algunos aspectos de las actividades. ¿Ya? Tenemos primero, ya en la actividad propia, el golpe de Pinochet. Un aspecto que justamente lo hizo, como podemos decir, Ventura Dalia, una reportera, y nos está mostrando un fragmento en el cual está explicando de cómo fue este proceso de Pinochet en Chile, por si acaso. ¿Ya? En función a esto vamos a responder lo siguiente, dice, según Alan Ángel, ¿cuáles fueron las fotografías del golpe de Pinochet que tuvieron más impacto en, en los europeos? Dice, ¿no? Y en función al texto, por ejemplo, podemos decir que las fotos de Palacio de Gobierno de Chile. Otro, ¿por qué se considera que los testimonios gráficos son vitales para el periodismo actual? Porque tenía un gran impacto y enorme en la gente, por la crudeza en la cual se ha ido realizando el golpe de estado de Pinochet, que por si acaso era uno de los más duraderos, ¿no? Entre los que se podían identificar. En el punto número 2 hablamos acerca de Argentina y los movimientos ligados a la búsqueda de los familiares de los desaparecidos, como las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas de la Plaza de Mayo, que fueron determinantes para crear un clima de repudio a las dictaduras de ese entonces, ¿no? Y reunidos en parejas no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos investigar acerca de las acciones de este grupo, que por si acaso hasta el día de hoy sigue reflejándose eso, ¿no? Que tienen fechas establecidas en las cuales siguen haciendo estas protestas. Investigando un poco, ustedes pueden detectar justamente que lo que nos está mencionando aquí acerca de Plaza de Mayo y, ¿no?, las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, que es una forma de demostración de manifestaciones por parte de justamente de las madres con el tema de los desaparecidos en el proceso de las dictaduras en Argentina, que pedían justicia a sus familiares desaparecidos. En realidad, ellos se iban reuniendo, todos los familiares en determinada plaza y hacían marchas, protestas, se ponían unos pañuelos blancos. Si lo pueden investigar un poco en internet, es bien interesante el cómo se han ido organizando en función a estas protestas, ¿no? Punto número 3. Observamos en el mapa en la página y cuáles eran los países que accedieron más temprano y cuáles más tarde a la democracia. Entonces, hay un mapa, justamente, el cual nos va a ayudar a identificar de acuerdo al lugar, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia 1982, y aquí podemos identificar que entre los primeros fue Ecuador, 1977 y 1982, perdón, está un poco pequeñito. Y esto justamente nos ayuda a verificar. También podemos ver que tenemos que hacer una relación de quiénes fueron primero y quiénes últimos. Entre los últimos podemos encontrar a Paraguay 1889 y donde queda Bolivia, un término medio. Y si hacemos un reflejo en el sexto puesto, ¿no?, de acuerdo a orden de antigüedad, 1982. ¿Qué más es lo que nos está pidiendo? En el punto número 4 nos dice con la guía, conmigo, entonces de aquí vamos a ver qué nos está pidiendo. Realizamos un debate sobre el impacto de las dictaduras en Bolivia y el resto de las sociedades latinoamericanas. Luego escribimos un manifiesto que explique nuestra posición al respecto. Realmente el tema de las dictaduras fue un impacto negativo para la sociedad por el desconocimiento de los derechos fundamentales, como decíamos hace un rato. Un impacto negativo si ponemos también nuestro contexto, por ejemplo, a nivel económico y particularmente a nivel cultural, ¿no? O sea, cómo se ha ido desplegando esto, cómo había el autoritarismo,
el tema de los toques de queda. Bolivia ha vivido unos procesos muy, pero muy delicados en el tema de las dictaduras y el resto de los países también. Entonces, esos aspectos vamos a ir nosotros identificando y mostramos, ¿no?, un manifiesto. Si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo y en función a lo que han leído van a ir desarrollando esto. Bueno, hasta aquí sería, mis queridos estudiantes. El siguiente video los vamos a explicar para que no sea muy largo el punto número 5 y el punto número 6 y las actividades finales, si es que nos retornamos todavía a clases. Muchas gracias y otra vuelta mandar saludos también a todos mis estudiantes.